Saludos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo estudio de este día domingo con el título El Dios del Cielo. Antes de poder comenzar, quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador, agradecer por lo que nos permite un día más de poder estudiar una nueva lección y poder así escudriñar las Escrituras paso a paso. Vamos a comenzar con este estudio, pero vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador, con la fuente que da vida, la fuente que da sabiduría. Acompáñenos donde ustedes se encuentran. Padre bendito, en este día quisiéramos que usted nos ayude, nos enseñe, nos capacite para la batalla que tendremos día tras día, si usted lo permite. Permítanos abrir sus sagradas escrituras y comprender a profundidad lo que significa su palabra. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el Dios del cielo. El título para el día de hoy, el Dios del cielo. Primera pregunta dice, ¿qué característica es la única de la divinidad? ¿Qué característica es la única de la divinidad? Entonces vamos a leer el Salmo 33, el verso 6 y el verso 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechas o hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo que fue hecho por la palabra de Dios y por el aliento de su boca. Interesante, ahí tenemos al hombre, cuando le dio aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces dice también el verso 9, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Porque Él dijo, fue hecho, porque Él mandó y existió. Eso es el poder maravilloso de Dios, la poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo y por quién fueron creadas todas las cosas en el universo? ¿Cómo y por quién fueron creadas todas las cosas del universo? Vamos a ver lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La versión Reina Valera 60 dice, en el principio existía o era el verbo, y el verbo era con Dios. Vamos a ver lo que dice la versión Lenguaje Actual, que especifica un poco mejor para lo que queremos comprender acerca de la bendita palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Juan, vamos a buscar del 1 al 3. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Noten lo que dice. Aquel que es la palabra, o sea, el verbo, Jesucristo es la palabra viviente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra viviente, Jesucristo. La versión 60 dice el verbo. La versión Lenguaje Actual menciona acerca de la palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. La palabra viviente es poderosa, lo tenemos en nuestras Biblias. Si no existiera la palabra poderosa de Dios, la palabra viviente, no existiría nada de lo que existe hoy, y no se haría nada de lo que se hace hoy. La palabra de Dios, cuando es leída por los seres humanos, tiene que leerse a través del Espíritu Santo para que tenga vida.
esa palabra y sea poderosa en el corazón del hombre, quien tiene que estar en medio de todo esto es el Espíritu Santo. Entonces, ahí lo que corresponde es la palabra poderosa de Dios. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que dice el testimonio. Patriarcas y Profetas, página 11, verso 12. Página 11 y también la página 12, ¿sí? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Noten lo que dice el espíritu de profecía, que el Padre dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Tuvo un compañero. ¿Quién era? Vamos a verlo. Dice, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Obró por medio de su Hijo. Dice también, los ángeles son ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dinama de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, es el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su potencia. Tiene la supremacía sobre todos ellos. Solo hubieron dos seres nombrados que corresponde a ser uno mismo, el Padre y el Hijo. En la creación y todo el trabajo del poder de la palabra se le dio al Hijo. El Padre le dio la potestad al Hijo. Entonces dice la pregunta, ¿qué característica es la única de la divinidad? Es única. ¿Por qué? Porque con ella se hace todo. Yo no puedo mencionar una palabra y las cosas se pueden hacer. Me pueden obedecer a alguien que yo lo puedo ordenar. Pero Dios tiene la palabra de ordenar y los muertos resucitan. Puede ordenar y los árboles pueden caer al suelo. Así sucesivamente. Es el poder de la palabra. Entonces dice, ¿qué característica es la única de la divinidad? La palabra. Esa característica, la palabra viviente. Bueno, no vamos a poner la palabra viviente, solamente vamos a poner la palabra. Y nuevamente hay una pregunta más. ¿Cómo? Por el poder de su palabra. Una vez más, ¿cómo se hacen todas estas cosas? Por el poder de su palabra. Sigamos con la respuesta. Por el poder de su palabra. ¿Y por quién fueron creadas todas las cosas en el universo? ¿Quién fue el que dio la orden? El que habló y se hizo. Únicamente vamos a ver el Hijo, el ungido de Dios. El Hijo, el ungido de Dios. Pueden poner entre paréntesis Jesús. El Hijo, el ungido de Dios, ¿no? Entonces la respuesta, la palabra, por el poder de la palabra, y el Hijo, por el Hijo, el ungido de Dios. Esa es la respuesta. Entonces, podemos ampliarnos, ya lo estaremos discutiendo este tema el día que vamos a desarrollar la lección, y el sábado estaremos compartiendo con nuestros hermanos en la escuela sabática de cada grupo. Entonces dice la segunda pregunta, ¿qué revela la inspiración sobre el trono de Dios? En el libro de Jeremías, el capítulo 17 y el verso 12 dice lo siguiente. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces, también dice Hebreos, el capítulo 1 y el verso 8. Vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 1 y el verso 8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo,
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía para corroborar esta pregunta. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió ambos. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas los ángeles tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscará poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino exaltará la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos de la creación o del principio, que es el pecado que fomentó en todos los seres, en alguna parte de los seres creados en el cielo. Entonces vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Qué revela la inspiración sobre el trono de Dios? El Hijo compartió el trono del Padre. Eso es lo que revela la inspiración. El Hijo compartió el trono del Padre. Dice una segunda pregunta, ¿cómo se relaciona esto con el Hijo de Dios? ¿Cómo se relaciona esto con el Hijo de Dios? El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Cómo se relaciona? El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. Esa es la respuesta. Entonces, el título para el día de hoy es El Dios del cielo. Existe un solo Dios, no existen dos dioses. La doctrina de la Trinidad responde que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero la verdadera doctrina representa que solamente existe un Dios, que hará su obra en medio de toda esta ingratitud y en medio de toda esta oscuridad en el tiempo del fin y dará a conocer sus planes a sus hijos obedientes. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video el día de mañana. Bendiciones.